Bueno, buenas noches a todos. Gracias por asistir a esta primera sesión de trabajo de la semana número uno de la maestría en matemáticas. eh, y esta es la asignatura de topología matemática. Esta asignatura tiene 5 semanas. Vamos a trabajar durante 5 semanas diferentes temas de la topología matemática, en particular en espacios métricos. Vamos a trabajar en espacios métricos. Entonces, re, dando un recordatorio más o menos de las 5 semanas, los temas que vamos a tratar. La primera semana vamos a tratar el tema de espacios y subespacios métricos. La segunda semana vamos a hablar de conexidad. La tercera semana de compacidad, todas en espacios métricos. La cuarta semana de límites y sucesiones de funciones. Y por último, el tema de continuidad en espacios métricos. Eh, es un curso que tiene mucha relación con donde se van a utilizar las herramientas del razonamiento lógico matemático y del pensamiento crítico para poder resolver problemas. La idea es resolver problemas enunciados que tienen que ver con espacios métricos donde se define alguna característica de ese espacio. Bien, el curso de topología matemática, vamos a permitir aquí, si recordamos un poco sobre déjenme ver por acá. Bien, en este curso la primera semana, como les dije, abarca el tema de espacios y subespacios métricos, y en él vamos a, además de estudiar lo que es un espacio y un subespacio métrico, vamos a ver algunas caracterizaciones de conjuntos. Cuando hablo de caracterizaciones de conjuntos, vamos a poder dar una herramienta para decidir o para poder determinar cuando un conjunto es abierto, cuando un conjunto es cerrado. Y además vamos a definir o a caracterizar los conjuntos abiertos y cerrados de acuerdo a la característica de sus puntos, es decir, cómo son sus puntos. ¿Ya? Dentro de los conjuntos, los puntos pueden ser de diferentes formas. Hay lo que llaman puntos de acumulación, puntos eh, internos. Vamos a poder definir lo que es una frontera, lo que es un borde, qué significa que un conjunto sea denso. Todas esas características de los conjuntos nos van a dar algunas consideraciones o propiedades cuando el conjunto es abierto y cuando el conjunto es cerrado, ¿ya? Entonces, básicamente, esta primera semana va a estar enfocado en eso, en definir lo que es un espacio, un subespacio, definir lo que es una métrica, lo que es una isometría y caracterizar los conjuntos abiertos y cerrados de acuerdo a las propiedades que cumplen sus puntos. Bien, para ello tenemos una estructura de 2 capítulos. El primer capítulo se dedica exactamente a la definición de espacio métrico, a la definición de una métrica, es decir, vamos a definir lo que es una métrica, lo que es un espacio métrico y lo que es un subespacio métrico. Distancia, la distancia entre puntos y la distancia entre conjuntos. Ahora vamos a agregar una nueva definición de cómo vamos a poder calcular la distancia entre dos conjuntos. Normalmente eso en espacios abstractos no se puede hacer, ¿ya? Entonces uno puede definir la distancia entre conjuntos de acuerdo a cómo están definidos, cómo son los puntos de ese conjunto. Y después hay un capítulo de conjuntos abiertos y cerrados.
donde vamos a definir lo que es un conjunto abierto, lo que es una esfera abierta. En este caso, como estamos trabajando en espacios métricos, el conjunto abierto va a partir de la definición de lo que es una esfera abierta, una esfera cerrada o una superficie esférica. ¿Ya? Vamos a hablar de lo que son entornos, puntos de acumulación, conjuntos cerrados, la frontera y cómo se definen los conjuntos abiertos y cerrados en un subespacio. ¿Ya? O sea, básicamente eso es lo que abarca esta primera semana de trabajo. ¿Ya? Y bueno, la sesión de hoy básicamente se enfoca en tratar de contestar o ver de qué manera nosotros podemos ir entendiendo algunas definiciones básicas a partir de las dudas que ustedes tengan sobre la lectura del material. Entonces, me gustaría saber sus impresiones, a ver en qué podemos ir ahondando y aclarando dudas que tengan acerca del material que tienen disponible. Cabe destacar que este material es suficiente para abarcar los contenidos de esta semana. Y las otras lecturas son complementarias. Si ustedes quieren ahondar más en el tema o una definición alternativa de alguna que tenemos acá, pueden leerlo en esos otros materiales. Pero si ustedes se dedican a leer este único material, eso es suficiente para hacer la tarea, hacer las otras actividades que están allí planteadas y poder presentar el examen al final de la semana. Entonces, bueno, les dejo la palabra a ustedes para que de alguna manera podamos empezar a interactuar sobre lo que está en el material escrito. Gracias, profesor. En la página 6, ahí creo que algo le tocaba ahorita. Para yo abordar esa demostración que dice ahí que es muy fácil, ¿qué concepto yo debería tener presente? ¿Qué yo no estoy tomando en consideración? ¿En dónde? Aquí dicen en el ejemplo 3, página 6, dice si m, ¿verdad? Que se define una función como continua. Uh-huh. Entonces me dice, es una métrica en m que se demuestra fácilmente. O sea, bueno, para tú demostrar que eso ajá, es una métrica, ¿qué debes primero considerar? La definición de métrica. sí, Tenemos que probar cada una de esas 4 opciones que están allí. Por ejemplo, para probar la primera, dice, probar que si esa función que está ya definida de infinito es una métrica, hay que probar que para cualesquiera que sean x y y, siempre la función es mayor o igual que 0, es decir, es positiva. ¿Ya? O sea, lo que hay que ver es que si tú tomas esta función definida acá en este ejemplo, esa función siempre es positiva. ¿Ya? Y bueno, para saber si esa función siempre es positiva, lo que hay que ver es cómo son los valores de esos que están allí. Por ejemplo, si f es una función continua, ¿ya? Y g es otra función continua, es decir, f y g pertenecen a m, son dos funciones continuas. Cuando tú lo evalúas en cualquier punto, ella te da un valor real, ¿cierto? sí, Ok. La diferencia de dos valores reales es un valor real también, ¿cierto? F de t menos g de t es un número real. Y el valor absoluto de un número real siempre es ¿cómo? Mayor o igual que 0. Si tú tomas el máximo de todos esos posibles valores, porque te ya dice lo que cogí. tomes el máximo de los posibles valores, ¿cómo va a ser el máximo? Si cada uno de los valores es positivo, el máximo también es positivo. También, Por lo sí, tanto, la distancia infinita de f a g siempre es mayor que 0. positiva, Es positiva. positiva. Entonces, por lo tanto, se cumple la primera condición. Y Ya, así, y ya lo así cogí. podemos ir haciendo todas las demás. Por ejemplo, Sí, 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 ya lo cogí. No sabía la, cómo entrar. la otra condición es que la distancia
de x a y es cero, si solamente si x es igual a y. ¿Qué deben hacer? Déjenme conectar esto aquí a ver si puedo iniciar sesión aquí. En un momento. Profesor, Sí, diga. yo tengo una pregunta. En el video que usted montó, que explica un poquito sobre, ¿saben algunos ejemplos de Ya, un momento. espacios métricos? Ajá, me Dicen dice. que, o sea, el que explica menciona que se demuestran, por decirlo, se comprueban tres de eh, esas condiciones para que sea un espacio métrico. Es decir, que Sí, las, las de la 2 la 2 la 3 y la 4. La número uno dice que es una consecuencia de las otras tres. Entonces yo quería preguntar si es cierto y no es necesario, o si hay un contraejemplo que usted me pueda dar en donde se cumplan las otras tres y esa no. Es decir, de que la distancia sea mayor o igual que cero. Sí, posiblemente el video que tú vistes, el autor eh, sencillamente utiliza una definición con tres proposiciones y él demuestra la cuarta a partir de las otras anteriores. Aquí sencillamente estamos tomando una definición con cuatro propiedades y no tienes que demostrar la primera de las otras cuatro, ¿no? Evidentemente no hay un contraejemplo, sin embargo, eh, que no existe un contraejemplo no quiere decir que, que eso sea falso. ¿Ya? ¿Entiendes? Um, Por ejemplo, aquí dice, habla mientras yo escribo acá. no, yo estoy pensando si en efectos para cualquier espacio métrico, si, si yo pudiera demostrar que la primera no es necesaria, porque me parece, yo lo vi una vez honestamente y no me acuerdo si él lo demuestra para un caso específico o si es en general, eso es lo que no me acuerdo. De que si siempre cumple, o sea, si se cumplen las otras tres y esas tres demuestran la primera, pues no es necesario demostrar la primera. Así Exacto, pero, me ahorro tiempo, supongo. pero tendrías que demostrar la primera en siempre. Tienes que demostrar siempre que es mayor o igual que cero. ¿Ya? ¿Entendido? Razón. Ok. Fíjense, para mostrar la segunda propiedad, que era que la distancia de x a y igual cero, si y solo si x es igual a y. Esta es una demostración que se hace por doble implicación. ¿Ya? Como es un sí solo sí, tengo que mostrar primero la implicación hacia la derecha y luego la implicación hacia la izquierda. La implicación a la derecha dice que la hipótesis es que la distancia infinito de f a g es igual a cero, lo que implica que f es igual a g. ¿Ya? Esa es la primera que hay que demostrar. Bueno, si yo tengo que demostrar esto, primero utilizo la definición que está ahí arriba, que dice que la distancia infinito de f a g es igual a cero, lo que implica que el máximo de los valores absolutos de f de t menos g de t también es igual a cero. Pero si el máximo es cero, como todos estos valores son positivos,
Quiere decir que el valor más grande que toma f de t menos g de t, ¿quién es? 0. 0. Eso implica que el valor absoluto de f de t menos g de t tiene que ser 0. Y si el valor absoluto es 0, eso ocurre cuando f de t menos g de t sin valor absoluto es 0. Por lo tanto, yo puedo escribir entonces que f de t es igual a g de t. Y estaría demostrando la primera parte. ¿Ya? Es decir, parto de que la distancia es igual a 0 y llego a lo que me pedían, a demostrar que f es igual a g. Para demostrar la otra implicación es más inmediato, porque sería partir de que f es igual a g. Entonces la distancia infinito de f a g es igual a 0. ¿Ya? Bueno, si f es igual a g, es porque o sea, hago el mismo argumento hacia arriba, que f de t es igual a g de t. Por lo tanto, f de t menos g de t es 0. Por lo tanto, el valor absoluto también es 0. Y por lo tanto, el máximo de esos valores absolutos también es 0. Pero el máximo de los valores absolutos es la distancia infinita de f hasta g. Y entonces eso me daría que sería 0. Por lo tanto, la segunda propiedad se demuestra utilizando esa doble implicación. Y así sucesivamente con todas las demás que tienen allí, ¿no? O sea, tienen que, en este caso era un sí solo sí, en la otra solamente hay que mostrar que son iguales, es decir, que no importa el orden en que yo coloque f a g, es exactamente lo mismo, y la última la desigualdad triangular. Por eso le decía yo que cuando se decía que era fácilmente, es porque los argumentos que se utilizan son argumentos que son naturales de utilizar. O sea, no tengo que utilizar un teorema ni nada adicional, sencillamente aplicación de los razonamientos lógicos. Bien. Otra pregunta de otra duda que tengan. Si quieren hacemos la tercera y les dejo el cuarto para que sea más fácil para ustedes. ¿Quieren hacer la tercera? ¿Dele? Sí, sí, profe. Hay que probar que la distancia de x a y es lo mismo que la distancia de y a x. ¿Verdad? Esa es la propiedad 3. En nuestro caso, Eso es absoluto. sería que la distancia infinito de f hasta g es igual a la distancia infinita de g hasta f. Bueno, la distancia infinito de f a g es lo mismo que el máximo de f de t menos g de t. Y eso es lo mismo que el máximo de menos 1 que multiplica a g de t menos f de t. ¿Cierto? Y eso es lo mismo que el máximo de menos 1, del valor absoluto de menos 1, por el valor absoluto de g de t menos f de t. Pero el valor absoluto de menos 1 es 1, y 1 por el valor absoluto de cualquier cosa es 1. Esto es el máximo de g de t menos f de t. Y esto es sencillamente la distancia infinita de g a f. Entonces, con eso queda demostrado que que la distancia es, digamos que de alguna manera simétrica. ¿Ya? Esa propiedad lo que dice es que las distancias son simétricas. Que no importa si yo voy de a f a g o de g a f, la distancia siempre tiene que ser la misma. Bien. ¿Algo más?
lo mío no es tanto una duda, lo otro, profesor. ¿Cómo? No, que lo otro que tengo no es una duda, sino un comentario, más bien. Ah, dime. Por lo menos a mí, no sé, mis compañeros, no me ha dado tiempo de chequear el 100% de ese material. Yo voy como por la mitad. Así que no sé, bueno, no he visto los materiales de las siguientes semanas, pero tal vez sería bueno reunirse, por lo menos en cuanto a mí. Los jueves se me creo que da más tiempo a leerlo todo, ¿no? Y tener más dudas. No sé si eso le sea posible tampoco, pero bueno. Bueno, vamos a ver si... Lo que pasa es que yo tengo yo también doy clase donde estoy y doy clase en las Ya, noches. Entonces ya, a veces se no, complica. no, todavía no hay problema. Déjalo así entonces. Cuando Como esto es entramos, nuevo para nosotros, por lo menos para mí me toma tiempo entender, leer, darle para allá. Por lo menos hasta donde he leído, no he entendido todo. Gracias a Dios, pues, si no... De todas maneras vamos a ver la posibilidad de reunirnos el jueves de la semana próxima. Valerie primero y después Glory. ¿Me pueden escuchar? ¿Sí? Ok, sí, mi micrófono me está dando problemas. Yo voy por el mismo lado que Franderly. Muchos de nosotros trabajamos en las mañanas, o sea, mañana, tarde, noche. O sea, algunos de nosotros tenemos ya dos trabajos. Entonces, los miércoles es muy cercano para la lectura. Por ejemplo, yo leyendo y entendiendo voy por la página 9 del material y son 44 páginas. Un momentito. Escúchame, ahora sí continúo. Yo voy por la página 9 porque usted sabe que no leer por leer, sino lectura comprensiva me refiero. Entonces, si no, en todo caso no se pudiera hacer los jueves, si se pudiera hacer los viernes, con las otras asignaturas que tienen así, como que la lectura hay que dedicarle más tiempo, lo que estábamos haciendo era dejando las clases para los viernes. Cuestión de nosotros tener al menos 5 días para nosotros, para nosotros analizar las clases y entonces poder hacer los comentarios. Eso es lo primero. Y lo segundo es que yo no sé si usted se fijó, por ese motivo del mismo tiempo. Esta semana tenemos que hacer una infografía, tenemos que entregar ejercicios, tenemos que hacer una demostración y tenemos que prepararnos para un examen. Entonces, a muchos de nosotros nos preocupa el factor tiempo, que no nos alcance el tiempo para hacer eh, todas las asignaciones que usted pide. Porque aunque, por ejemplo, la infografía es sencilla, aún así tenemos que dedicar tiempo a investigar. Y muchos de nosotros, para serles sincera, tiempo tenemos el sábado o el domingo, es los días que nosotros podemos decir, le voy a dedicar un poco más. Pero entre semana es quitándole tiempo a otra cosa, trasnochándonos para poder leer. Entonces, me preocupa en tanto a eso porque noté que las demás semanas son de a 3 asignaciones que tenemos. Entonces, no pude, lo estoy viendo, me estoy proyectando a las demás semanas. Porque sé que muchos de mis compañeros están en la misma situación que yo, por no decir que todos. Me preocupa un poco el factor tiempo en cuanto lectura para ser capaces de hacer las asignaciones. Bueno, en cuanto a la clase que sea los viernes, eso es imposible. Yo trabajo los viernes en la noche de 6 a 10 de la noche. Así que los viernes es imposible que nos podamos reunir. Y en cuanto a las actividades, bueno, son actividades que están programadas en el curso. Yo no puedo hacer nada sobre eso. Sencillamente ya no le podría dar una respuesta sobre disminuir las actividades porque no se puede hacer. Ya el curso está montado. Se tomará sugerencia para las próximas cortes a ver cómo se mejora. Pero de todas maneras no son actividades. Yo entiendo que tienen su trabajo, pero esta materia hay que dedicarle mucho tiempo. No solamente por las actividades, sino por toda la lectura que tienen que hacer del material. Glory. No, ya
Usted nos contestó a todos, no, que bueno, ya no acaba de tomar todos los argumentos. Si usted no puede, si no hay nada que hacer y no está en sus manos, ya no tengo nada que opinar. Gracias. Ok. Profesor, algo sí, no sé si ya se publicaron los ejercicios de demostración, porque hay como Los que ejercicios de unos ejercicios que hay que poner. Están en la lectura. Los ejercicios de demostración son las demostraciones que ya están hechas en el material. ¿Ya? ¿Usted dice las que están hechas o las que dicen queda para que el lector las realice o realice? Son- O vamos a tomar una de las que está hecha y la vamos a analizar. Son demostraciones que están en el material hechas de los teoremas, no de los ejemplos ni nada. Son los teoremas, Al las final. demostraciones de los Está bien. teoremas que están allí. Eso es un dato importante porque yo entendía Súper que era importante. de las que decían que nosotros teníamos que mostrar o demostrar. Yo entendía que no era nada de esas. Y eso también dificultaba el poder avanzar las asignaciones. ¿Sabes? Porque ya hemos leído un poco, ya podíamos haber hecho el video, la infografía, pero eso es importante. Muchas gracias. Creo que en la plataforma dice claramente eso. Dice que están en el material de lectura, pero como en el material de lectura hay marcadas para como que nos las dejan de asignación y hay otras que están hechas, no sabíamos, en mi caso, no sabía Yo si eran tampoco, no. las que marcadas o las que estaban hechas. O sea, no está claro en la plataforma. No, pero aquí dice video de algunos teoremas de espacios métricos. Son los Ok. teoremas. Ok. ¿Cuánto uno tiene que seleccionar, Master? Maestro. Uno solo. Uno solo. Oh, Pero no es hacer la demostración exactamente la que está ahí en el material, leerla y hacerla, ¿no? Sino que los detalles que no están allí en la demostración es lo que ustedes tienen que explicar. ok. Aunque esas demostraciones están todas con todos los detalles, pero siempre hay algo que no se dice, que sencillamente es el razonamiento. Entonces lo que quiero es que ustedes hagan ese razonamiento, Ok. lo verifiquen y lo expresen en ese video. Ok. Gracias. Está bien. ¿Y todos hicieron el examen diagnóstico? Aún no, en mi caso no. No. Es bueno que lo hagan para yo poder ver su rendimiento. Yo lo hice, pero no tengo ni idea de cómo me fue. Que sería bueno, honestamente, saber cuál es la respuesta correcta o algo así. Confirmación. Para yo saber en qué también puedo mejorar. En la parte de conjunto y lógica y eso. Y aunque no valga para la calificación de... Bueno, en realidad solamente contestó el examen una sola persona. Sacó tiempo. No, eso fue lo primero que hice. Yo vi el Ahorita el curso. tiempo ahí. Vi el curso, dije examen diagnóstico. Bueno, déjame diagnosticarme de una vez, porque es verdad. Está bueno. Entre ayer saqué el material y de una vez a leer. No, es que me parece hacer como un poquito trampa si leía los materiales antes, porque yo pensaba que era de topología, quizá conceptos, pero al final de cuentas era de... Bueno, Ah, bien. eran 10 preguntas y tuviste 7 preguntas bien. ¿Eh? Understood. Hay que ver cuáles están peladas, pero está bien. Gracias. A la orden. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Sí, profesor, el concepto, entender el concepto de espacio discreto y el concepto de espacio inducido. Yo estaba viendo la definición, por lo que usted nos explica aquí,
y puedo ver que son diferentes. Son diferentes y que dentro de espacio inducido, entonces nosotros podemos tener un espacio discreto. ¿Sabes lo que es un espacio discreto? Tienes la definición ahí a mano. La puedes leer. Tengo la definición aquí a mano, esto está en la página 7 del manual, del documento que usted nos deja, y puedo ver, con algo más que leí, que se considera una estructura matemática que describe un conjunto de elementos separados entre sí, donde la distancia puede ser como que fija, de acuerdo a lo que dice aquí en espacio métrico. Por ejemplo, un espacio discreto, es decir, si tú tienes M, un conjunto, y D, una métrica, eso nosotros hemos dicho que es lo que se llama un espacio métrico. ¿Cierto? Un conjunto no vacío. ¿Ya? Sí. Un espacio discreto es aquel donde las métricas entre cualquier par de puntos de X y Y solamente toma dos valores, 1 o 0. Y toma valor 1 si X es diferente de Y y 0 si X es igual a Y. ¿No? Es decir, no importa dónde estén los puntos, aquí lo único que te interesa es si son iguales o son diferentes. Y por eso se le llama discreto, porque solamente toma dos valores. La métrica solamente toma dos valores, 0 y 1. ¿Ya? Entonces, a eso que está allí se le llama un espacio que es discreto. Solamente toma dos posibles valores en la distancia, o 0 o 1. Y un espacio inducido si tú tienes un espacio métrico M con una métrica D y tienes A, un subconjunto de M, un subconjunto cualquiera de M, y AD, si A con la misma métrica de M es un espacio métrico, entonces a A se le llama un espacio inducido. ¿Por qué inducido? Porque se le induce o se le añade la métrica del espacio M, es decir, hereda la misma métrica. Como hereda la métrica, a eso se le llama un espacio inducido. Es decir, yo estoy induciendo al espacio a que sea un espacio métrico con la métrica que está definida sobre el conjunto M. ¿Ya? Y eso ocurre porque A es un subconjunto, pero no todo el tiempo. O sea, lo que no es cierto es que para todo A subconjunto de M, AD tiene que ser un espacio métrico. ¿Ya? Esto no pasa siempre. Yo puedo tener subconjuntos de A donde esos subconjuntos no sean un espacio métrico. Pero cuando al subconjunto se le puede dotar de la misma métrica, entonces a ese subconjunto con esa métrica se le llama un espacio inducido. Muy bueno. ¿Algo más que hablemos? Ya, fíjate, por aquí yo... Bueno, tendría que seguir leyendo para ir verificando, pero de momento por ahí que voy viendo el material.
Ustedes recuerdan, Algunos por ejemplo, demostrar esto. Hola, profesor. ¿Cómo? ¿Cuál que demostrar? ¿El ejemplo 8? Sí, este que está acá. Yo creo que se hizo en el video, sí, eso es relativamente simple, similar al de las funciones. ¿Cómo demuestran eso? Bueno, como es un valor absoluto, tiene que ser estrictamente no negativo, así que se cumpla la primera, No, ya la va. primera propiedad. Ustedes están viendo el ejemplo 8. ¿Y cuál es? ¿No están viendo la pantalla que estoy proyectando? Sí, yo lo estoy viendo. Yo veo el ejemplo 8, ¿eh? ¿No están viendo una cosa que escribí yo en la pantalla? Sí, que A es un subconjunto de B, entonces A unión C es un subconjunto propio de B unión C. Eso. Es que hay dos pestañas, Rander, y tiene que buscar la otra y fijarla. ¿Dónde se busca eso? Vamos a ver ahora. ¿Ahora lo ves? Sí. Para todo que su conjunto de... ¿Cómo demostrarían eso? yo no veo eso en detalle. Un diagrama de Venn, lo hizo, utilizando los... Yo no recuerdo perfectamente, pero eso lo hicimos con el profe Atilio, y lo que hacíamos era tomar un elemento. Sí, déjeme ver. Bueno, Bueno, es que si A es su conjunto de B y tanto A como B se unen a C, pues tiene que ser su conjunto. ¿Cómo demostrarlo, verdad, con simbología? no, no es que tiene que ser, es que tienen que demostrarlo. Sí, yo sé, eso es lo que estoy pensando. Bueno, en un enunciado, en una Sí, proposición, esta primera parte sí, se le llama la hipótesis la hipótesis. y esta segunda parte se le llama la tesis. Entonces, si yo quiero comprobar la tesis, tengo que partir de un lado, ¿verdad? Y llegar al otro. Entonces, Sí. para eso, yo tengo que ver que si yo tomo un elemento que pertenece a la unión, entonces El ese complemento, elemento ¿no? también tiene que pertenecer a la unión de acá. Eso es lo que debo demostrar. Ok, si X pertenece a la unión, ¿qué dice la definición de unión de conjuntos? Que si un elemento está en la Que- unión, Pertenece a uno, está Tiene que pertenecer y a A los, uno de los dos. o a los, exactamente. a uno a ambos. está en A o está en C, ¿cierto? Sí, Pero por hipótesis, A es su conjunto de B, A es un entonces... subconjunto de B. Y que sea un subconjunto de B lo que dice es que si X está en A, entonces está en B. X está en B. Por lo tanto, X está en B o O está en... está en C. Y si X está en B o está en C, entonces está en la unión de B, sí. está en la unión de C y por lo tanto A unión sí. C está contenido en B unión C. No.
Bien, ¿por qué les hago referencia a esto? Porque cuando lleguen al segundo capítulo van a tener que, incluso en la tarea, hay algunas demostraciones de los ejercicios que tienen que ver con teoría de conjunto. Entonces es bueno que recuerden un poco la teoría de conjunto, ¿verdad? La teoría de conjunto es fundamental en todas las áreas de la matemática, en particular en todas aquellas donde tengamos que demostrar relaciones de igualdades, ¿ya? Y en particular, en esta primera parte de este curso de topología, es importante poder recordar estas nociones de teoría de conjunto y cosas que tienen que ver con lógica, ¿ya? Con lógica matemática. Bien. ¿Tienen alguna pregunta adicional que quieran hacer antes de que nos retiremos? No, profesor, yo lo que quiero ya es leer, terminar de leer este material, poder entrar a ese ejercicio. Está bien. Bueno, yo no les voy a prometer nada, porque a veces si uno promete y no cumple queda mal. Pero estén pendientes a la plataforma para ver si el día viernes nos podemos reunir una hora adicional, ¿ya? Para darles chance de que lean el material y tengan más dudas. Pero no les prometo nada, lo que quiere decir es que puede ocurrir como que también no puede ocurrir. Así que no esperen la reunión, pero estén atentos por si acaso yo coloco un aviso para que nos reunamos el día viernes. ¿Entendido? Nítido, excelente. Sí. Gracias. Ok. Bueno, muchachos, Muchas gracias. Por hoy damos por concluido esta sesión de trabajo. Espero que avancen con las asignaciones que tienen en la plataforma y que bueno, nos podamos ver o bien sea el viernes o si no la próxima semana para ya iniciar entonces la semana número 2 o el viernes para continuar con aclaraciones de dudas sobre este tema. De resto, Saludos, profesor. les dejo, ustedes tienen mi correo, de todas maneras se los voy a escribir porque todavía no tengo el correo institucional, pero les voy a escribir mi correo personal. Buenas noches, profesor. Incluso, profesor, si no hay mucha molestia, como tenemos en el grupo las muchachas que siempre nos representan a todos, como es Valerie y Glory, usted puede tener el número de ella y ella es de usted, y cualquier cosa por ahí nos podemos mandar mensajes. O sea, usted se comunica con ella, nos deja cualquier mensaje, ella lo pone en el grupo que es oficial de la maestría y no sé, es una idea, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que yo en general no utilizo mucho el teléfono, ¿no? Entonces no estoy pendiente si me llegan mensajes con dudas o cosas así. Pero ese es mi correo. Ustedes me pueden escribir ahí a mi correo con cualquier duda que tengan, cualquier sugerencia, sin problema. Eso va. Gracias. Cualquier cosa le escriben por tu correo, entonces, profesor. Sí, al correo. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Joaquín. ¿Me habla Gravito? Sí. Los ejercicios para hacer el video de las demostraciones, ¿son de los 3 ejercicios que usted dejó? ¿Que van a seleccionar uno para el video? Que entré tarde. No, en la actividad dice que son videos de demostraciones de los teoremas de la semana. Son las demostraciones de los teoremas que están en el material. Ah, ok. Gracias. Otra pregunta. Fue que entré tarde. La grabación, ¿cuándo la va a compartir? Para esta semana no hay grabación porque no tengo el correo institucional de la Pucamaima todavía funcionando y entonces no hay grabación. Eso fue una situación que se la planteé al coordinador de la maestría y bueno, él está tratando de resolverlo lo antes posible. Pero para esta semana no hay grabación. La clase continúa el miércoles, ¿verdad? Vamos a ver si las pasamos a los jueves. Yo voy a estudiar la posibilidad de ponerla a los jueves. Los jueves. Ah, bueno. Bueno, pues gracias. A petición de la mayoría del grupo, ¿no?
Sí, porque lo escuché hablando del viernes, entonces el viernes para mí es un poquito difícil. No, el viernes es por una cuestión extra. No va a ser frecuente, pues. Ah, ok. Bueno, pues gracias. A la orden. Bueno, entonces quedamos así. Ese es mi correo. Ustedes me pueden escribir al correo en el momento que sea. Eso sí lo reviso frecuentemente. Y yo por ahí les Qué bueno. contesto. Pregunta de clase también, profe. Sí, preguntas de clase. Ok. Bueno. Excelente. Bueno, entonces que tengan buenas noches y que descansen. Nos vemos Muchas en el gracias. próximo- Descansen, profe. Ahora que nosotros empezamos. Acuérdense que hoy es miércoles. Bendito. Está bien. Pues muchas gracias por sus instrucciones. Bye bye. Gracias.